aquí simplemente vamos a tocar algunos puntos que considero que es importante para nosotros como creyentes. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no somos simplemente seres humanos que no tengamos valor para Dios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un valor especial en las manos de Dios. Pero tenemos que reconocerlo y no podemos permitir que las circunstancias adversas dicten lo contrario. Los problemas, las dificultades y todo lo que pasa en nuestra vida, no podemos permitir que eso dicte lo contrario a lo que Dios estableció, lo que Dios prometió a nuestra vida. ¿A cuánto Dios le habló? ¿A cuánto Dios le ha hablado? Usted camine sobre eso. Usted camine sobre esa palabra que Dios habló sobre usted. Amén. Esa promesa que Dios le dio a usted. Pero para ello, usted y yo tenemos que caminar en eso. ¿Por qué? Porque si no caminamos, Dios puede seguir hablando y nosotros no escucharlo. Porque no hemos seguido la trayectoria. Amén. Por eso que cuando vemos que Dios se llevó a Enoc, es porque Enoc caminó con Dios. Su vida diaria era caminando con Dios. Por lo tanto, nosotros para poder ver los misterios y entender la voluntad de Dios, tenemos que caminar en fe. No solamente una experiencia, sino debe ser continuamente. De lo contrario, van a venir lagunas y dudas en nuestras mentes, porque entonces lo que vamos a ver, o sea, lo que estemos pasando, lo vamos a querer descifrar de una forma incorrecta. Y ahí es donde está el problema. Salmo 73. Vamos a leer el verso 2 y 3. Bueno, vamos a leerlo completo y luego no vamos a tocar todo el capítulo, porque son simplemente algunas expresiones de este hombre de Dios. Salmo 7:3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia, ¿cómo dice? Amén. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Yo quiero que ustedes vayan analizando el cambio de emoción en este hombre mientras va hablando. He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. He lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño el del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras.
Padre, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Te pido que ella sea como semilla sembrada en cada corazón. Dale crecimiento y entendimiento de lo que hoy tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera exaltar en el día de hoy, o por lo menos presentarle a ustedes el cuadro de un hombre que fue el que escribió y sintió la inspiración de compartir esta palabra. Asaf era un levita, un músico. El rey Asaf, el que sintió la inspiración de compartir, el profeta Asaf, que sintió compartir esta palabra, esta inspiración, fue uno de los directores de la música del templo. Fue profeta o era profeta. Era un hombre de visiones y profetizaba con el arpa en la mano. O sea que Asaf recibía de parte de Dios visiones, revelaciones que compartía con los que junto a él estaban. Juntamente con el arpa, Asaf profetizaba. Era su costumbre estar en la presencia de Dios. Si algo tenía este hombre, que era un hombre dedicado, consagrado a Dios, y se recibía revelación de parte de Dios. No estamos hablando de cualquier persona. No estamos hablando de un hombre común, de un hombre que conocía a Dios de lejos, que es uno de los problemas que tenemos en nuestras iglesias, que hay gente que conocen a Dios pero de lejos, no de cerca. Su experiencia con Dios fue una experiencia incomparable, comparado a otros. Sin embargo, Asaf tuvo una laguna de dudas, dificultades, que provocaron en él unas expresiones que para los efectos, luego al darse cuenta, al caer en sí, Asaf se da cuenta que dijo lo incorrecto. Desde el verso 1 en adelante, como lo hemos leído, estamos viendo cuando él expresa primeramente, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él reconoce esa realidad. Ahora ese excluye. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Entonces él comienza a narrar, no vamos a entrar en toda la narración, pero este hombre comienza a narrar una serie de acontecimientos que él está observando. Y él mira a su derecha, a su izquierda, y él ve que habían tantas personas que no le servían a Dios, que no eran íntegros con Dios, sin embargo recibían unos beneficios. A cambio él, que a diario estaba entregado a Dios, le servía a Dios, era un profeta, recibía revelación de Dios, había una conexión constante con Dios. Él veía que estaba pasando dificultades y pruebas. Y entonces Asaf comenzó a pensar, o quizás vio todo lo que estaba pasando como una causa y efectos. Causa y efectos. Por lo tanto, si yo estoy pasando por esta dificultad, a pesar de ser profeta, a pesar de ser un vidente, a pesar de ser un cantor, a pesar de ser un músico, a pesar de tener intimidad con Dios, es que algo estoy haciendo mal. Algo no está funcionando. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Por lo tanto, nos debe de traer a nosotros una preocupación, y es que hay posibilidad que nosotros le sirvamos a Dios y aún dentro de las circunstancias, cuando vienen los momentos, pensemos que Dios no está presente porque comenzamos a mirar al vecino, al otro, que todos los días se levanta y todos los días viene con su música a todo volumen. Y quizás esa persona pasó la noche más terrible, borracho, en una cuneta, se levanta, llega tarde a la casa a las 3 de la mañana y luego por la mañana se monta en su carro con la misma música, con la salsa, y parece que no le había pasado nada. Y usted está observando eso y usted dice, pero qué bien vive esa gente, mira, no le sirven a Dios.
no pasan trabajo, no pasan angustia, viven una vida como quiera y tienen empleo, tienen carro nuevo, tienen casa nueva, tienen ropa nueva. Y yo estoy aquí que le sirvo a Dios, no tengo nada de eso. Comenzamos a hacer esa comparación. Lo más que me encanta de este salmo es que a pesar de la narración, Asaf llega un momento que reconoce que necesitaba una experiencia revelatoria. No había otra. Alguien le tenía que dejar saber a él que lo que él estaba viendo no era correcto. Alguien le tenía que dejar saber a él que lo que él estaba experimentando no era permanente. Alguien, de alguna forma, él tenía que entender que Dios, a pesar de eso, Dios estaba presente, que no en vano había limpiado su corazón. Por lo tanto, él se da cuenta, no por escrito, no porque alguien se lo dijo, no porque lo buscó en referencia, no porque lo vio en algún libro de consejería. No. Él se da cuenta cuando él dice, mas cuando entrando al santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos, los que no te sirven. Es ahí, por medio de la revelación, que Asaf recibe la respuesta a sus tantas preguntas. Cuando entró a la presencia de Dios, cuando se alineó con Dios, cuando se acercó a Dios. Y yo traigo eso hoy porque entiendo que nuestra comunidad de fe, que consiste en hermanos y hermanas lavadas en la sangre de Cristo, todos de alguna forma u otra pasamos por sinsabores en la vida. Y queremos analizar todo en base a un conocimiento humano desde una perspectiva escasa de revelación. Como he dicho en tantas ocasiones, la única razón por la cual Dios nos creó fue para tener una relación con Él. Lo único. Fuimos diseñados para relacionarnos con el Creador. Fuimos diseñados para tener comunión con el Creador. Fuimos diseñados para recibir los beneficios del Creador. Pero el pecado anuló. El pecado, de alguna forma u otra, canceló eso sobre la vida del hombre porque el hombre cayó en el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esa vida no podía fluir, esa experiencia no podía fluir con libertad debido a que el hombre había caído en pecado. Pero dentro del diseño de Dios estaba que el hombre tenía que tener relación con Él. La única razón de nuestra existencia es para que interactuemos con Dios. Que pueda haber esa interacción constante con Dios, que pueda haber ese diálogo con Dios, esa relación con Dios. Es la única razón de nuestra existencia. El hombre existe porque Dios le está dando al hombre volver a Él y tener relación con Él. Lamentablemente, por causa del pecado, el orden se derrumbó. Y ahí es donde entra la teología y todo lo que concierne al plan de Dios y a través de los tiempos, a través de los procesos que Dios ha querido levantar al hombre, que Dios mismo se ofreció a habitar en medio del pueblo por medio del tabernáculo, cuando Moisés levantó el tabernáculo. Todas las manifestaciones y toda la trayectoria de las intervenciones de Dios, el fin era traer al hombre una vez más a comunión con Dios, a la comunión con Dios. Simplemente. Para luego finalmente cumplir la misión final donde el pecado iba a ser destruido por medio de Cristo. Por lo tanto, el diseño de Dios para Adán y Eva cuando fueron plantados en el huerto era que vivieran para obedecer su voz. Obedecer a Dios, a nadie más, si no era Dios. Pero el pecado los desconectó de esta relación divina, provocando entonces en el hombre miedo. Y esto es un factor importante, porque el miedo es algo natural en el ser humano. Y no podemos obviar esa realidad, pero no podemos ser dominados por el miedo como cristianos. Y cuando hablamos de miedo, cuando observamos la palabra miedo del griego según la etimología, que es el origen de las palabras, viene del grupo donde lo define como phobos, que en nuestro idioma
significa fobia. Es decir, que el miedo de la palabra fobia es aquello que es causado por el terror. Por lo tanto, cuando Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, Adán estaba en terror. Porque Adán entendió que el lugar que había sido designado para él, en ese lugar ya no se encontraba en ese lugar, que era en el lugar de gloria, su presencia. Prevalecía sobre el mismo lugar. Quien se separó fue él. Oí tu voz en el huerto y tuve que esconderme porque tuve miedo, terror, fobia. Y esto nos posiciona a un estado donde pensamos que o vamos a perder algo o vamos a morir. Adán entendió esto, porque una vez Adán peca, entonces Adán queda expuesto al resultado de su pecado. Y esto causó en el miedo por la incertidumbre. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque Dios se lo dijo, el día que de que él comiera, ¿qué va a pasar? Morirás. Ahora Adán lo que espera es en la consecuencia de su acción, escondido en terror, en miedo, porque voy a morir. Yo quiero que ustedes me sigan esto. No quiero profundizar mucho, lo quiero dejar simple, porque el miedo, ahora mirándolo desde el punto de vista, como lo estamos presentando, la fobia, el terror, llega a los corazones, aún de aquellos que dicen servir a Dios. Por circunstancias que vamos a mencionar en el día de hoy. Por lo tanto, entendemos que este estado de fobia, de terror, nos posiciona en un estado donde pensamos que vamos a perder algo, vamos a morir. Cuando usted teme que va a perder algo, si usted mira, usted está pasando por un momento donde usted dice, voy a perder la casa porque no la puedo pagar. Entonces, usted llega un momento que no puede dormir. Pues, ¿qué voy a hacer con la casa cuando vengan a sacarme de mi casa? Eso crea una incertidumbre, crea miedo, crea terror al extremo de que no podemos comer, que no podemos dormir bien, nos da pesadilla, que son las circunstancias que nos visita constantemente. Es por eso que desde la percepción sensorial nos deja saber que hay algo más fuerte fuera de nosotros que no podemos enfrentar. Y la percepción sensorial está en todos y cada uno de nosotros. Y cada vez que se activa, nos deja saber que hay algo más fuerte fuera de nosotros que no podemos enfrentar. Por eso vemos a un Elías que recibe el llamado de Dios, enfrenta a los Baales, los dioses de acero, los Baales de acera y los Baales, y ve fuego bajar del cielo. Pero ahora una mujer llamada Jezabel lo amenaza con cortarle la cabeza. Entonces, basado en la experiencia que Elías tuvo al ver el fuego de Dios bajar, Elías sabía que Dios estaba con él. Y es aquí donde yo quiero explicar para que usted entienda. Elías era un profeta de Dios, igual que Asaf. Elías conocía a Dios de Israel. Elías sabía que cuando él clamaba a Dios, Dios respondía. Él enfrentó a aquellos dioses y le pidió a Dios que abriera las ventanas del cielo, por así decirlo, para que bajara fuego sobre este altar. Y bajó fuego. Y Dios se glorificó. Elías estaba seguro de eso. Pero sin embargo, cuando vino la amenaza, cuando vino la sentencia de aquella mujer llamada Jezabel, entonces se activó en Elías la percepción sensorial, que era lo que le estaba indicando que había un peligro afuera y que ese peligro estaba fuera de su control. Y por lo tanto había que correr. En el caso de Adán, se escondió. En el caso de Elías, corrió. ¿Me están siguiendo ustedes? Lo que les quiero decir a ustedes, amados hermanos, que cuando nosotros aprendemos a vivir por fe, entendemos y comprendemos que las circunstancias difíciles siempre van a llegar. Pero nosotros tenemos que activar la fe en nosotros. Y para poder activar fe, tenemos que haber creído en la palabra de Dios, que es la que produce fe. Este mes es el mes de la Biblia.
Y se ha hablado en sinnúmero de ocasiones de la Biblia y sus traducciones y todo lo demás, pero creo que también es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros nos conectamos con los principios bíblicos y comenzamos a amar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, en nosotros se activa algo poderoso. Y lo más poderoso que puede activarse en nosotros es la fe. Porque entonces cuando se activa la fe en nosotros, nosotros no vivimos en base a la percepción sensorial, sino que vivimos en base a una revelación recibida por la palabra de Dios. Por ello entonces, cuando yo veo que no llega el dinero suficiente para pagar mi casa, yo creo en un Dios que se llama Jehová Jireh, que se manifestó a favor de un pueblo y proveyó lo necesario para que el pueblo siguiera hacia adelante. Por eso entonces yo puedo caminar en un momento difícil económico y a pesar de que estoy caminando en la escasez, yo le creo a un Dios que suple. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no es mi problema. Mi percepción sensorial me dice, tienes problemas. Mi percepción sensorial me dice, no va a padecer dinero, pero mi fe me va a conectar con un Dios que provee, con un Dios que suple, con un Dios que hace milagros. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque en la trayectoria de las experiencias de la iglesia y de estos hombres que cayeron, que enfrentaron estas realidades, lograron recibir la revelación necesaria justamente cuando estaban perdiendo el control. Cuando la percepción sensorial les estaba indicando, hay un peligro, fuera, no tienes control de este peligro, pues tienes que accionar. ¿Cuál es la acción? Esconderse. ¿Cuál es la acción de Elías? Es correr. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Por causa del pecado, de la desobediencia de Adán, este perdió lo más preciado, que fue la revelación. ¿Y qué es revelación? Es la manifestación de Dios al hombre de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. La revelación más poderosa es la palabra de Dios. En base a esta palabra, Dios comienza a traerte a la memoria aquellas cosas que Él ha escrito. Cuando tú la lees, cuando tú la recibes, cuando tú escuchas y eres formado por la palabra, cuando te encuentres en la encrucijada, antes de llegar a un consejero o una consejera, que no es malo, la palabra de Dios se activa en ti y te trae a la memoria lo que tú aprendiste en una ocasión. Que tú aprendiste que Dios es tu defensor, que Dios es tu ayuda. ¿Por qué? Porque viste o leíste que la palabra del Señor narra testimonios de hombres que confiaron en su poder, que enfrentaron leones, que enfrentaron hornos de fuego, que cruzaron por mares y ríos. O es que solamente lo predicamos y no entendemos que son realidades que se repiten en nosotros, que trascienden al día de hoy, porque nuestro Dios no cambia. Frente a la pérdida de revelación en la vida del hombre, la mente de Adán comienza a trabajar o a funcionar por percepción sensorial. Y es la percepción sensorial lo que evalúa de manera cognitiva, intelectual, lo que es y lo que vas a enfrentar. Eso fue lo que hizo Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Eso es percepción sensorial. Lo que estás viendo al exterior, pero se te olvida lo que está dentro de ti. Que puede más que lo que está afuera. A Elías Dios lo tuvo que reencontrar. Se tuvo que reencontrar con él en una cueva. Y se manifestó de muchas formas. Hasta que al punto dado Dios le habla a Elías y le dice: Elías, el importante aquí no eres tú. Tu labor tú la realizaste. Y de alguna forma lo encamina y lo vuelve a conectar con una revelación. Y Dios le dice: yo haré que quede en Israel 7,000 rodillas que no se doblen a Baal. Pero tú sigue y haz un trabajo que tiene que hacer. Unge, me parece que a Hazael, a Jehú, y yo levantaré otro profeta. Pero tú sigue tu camino. Y Elías logró encaminarse de nuevo. Y ahí vio la gloria de Dios manifestada. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de esta percepción sensorial, que fue lo que acabo de explicar, que evalúa de manera cognitiva lo que conoces, intelectual, lo que es y lo que vas a enfrentar, y los evalúa, y si ves que hay peligro, te da miedo, te paraliza. Porque lo estás analizando desde ese punto de vista.
Yo no puedo cambiar esto. Yo no puedo cambiar mi hijo. Yo no puedo cambiarte nada. Yo no puedo, claro que no lo puedo cambiar. Pero cuando tú activas la fe y comienzas a conectarte con esa fe, con ese Dios maravilloso, el destino tuyo comienza a cambiar. Caminamos sobre esa fe, caminamos sobre esa fe de sanidad, de liberación, de intervención de Dios, porque le creemos a Dios. Miren, yo me acuerdo cuando yo me convertí, en el momento que yo entré a esa puerta y levanté mi mano, me entregué al Señor, las experiencias con Dios fueron continuas. Fueron continuas. Las experiencias más grandes las adquirí yo primero recibiendo la palabra y luego a solas con Dios. En mi cuarto. El cuarto de guerra se ha convertido en algo famoso, ¿no? Un cuarto de guerra. Yo no sé cuántos tienen cuarto de guerra, pero yo creo que la vida cristiana todo es una guerra. Pero una guerra ganada por medio de Cristo. Pero es un lugar donde usted ora, usted exclama, usted sabe que tiene que tener un encuentro con Dios en ese momento. Y yo aprendí ese principio. Aprendí a orar y clamar a Dios. En ocasiones eran las 2, las 3, las 4 de la mañana y yo estaba orando en mi habitación para levantarme a las 5 a trabajar. Había ocasiones que me quedaba en el piso, con la cabeza en el piso hasta las 5 de la mañana. En ocasiones me quedaba dormido. En ocasiones estaba ahí en guerra. Pero esas experiencias lograron, Dios comenzó a darme una experiencia que no está escrita en ningún libro, que nadie me puede contar. Yo le puedo testificar a usted, pero la experiencia suya con Dios es totalmente diferente, individual. Pero para ello usted tiene que entonces tomar los pasos necesarios, pertinentes para poder tener esa experiencia. Y no vivir en base solamente a un cúmulo de información que usted va acumulando con el tiempo, el conocimiento, que es bueno. Pero los conocimientos se trastornan cuando usted nota y cuando usted intenta cambiar el escenario de tu vida en base a unos conocimientos. Porque hay ocasiones que como único lo vas a poder enfrentar es por medio de un encuentro, de una relación, de una revelación de parte de Dios. Que Dios te traiga a tu mente lo que Él habló en su palabra. Los órganos sensoriales son los encargados, oigan bien esto, los órganos sensoriales son encargados de captar los estímulos externos y transmiten el impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central, donde se procrea y se genera una respuesta. Ahí es donde usted responde como respondió Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Percepción sensorial, la información que le llega, la información que proyecta. Hay peligro, hay una injusticia. Por lo tanto, él expresa esto. El objetivo de Satanás es que tu experiencia cristiana solo esté sujeta a tu percepción sensorial. Vista, oído, tacto, gusto y olfato. Que son importantes. Porque si no es por esto, usted no puede recibir la palabra. Si no es por eso, usted no puede sentir. O sea, hay unas manifestaciones que los 5 sentidos entran en el escenario. Pero el creyente no puede depender de eso nada más. Hay algo que va por encima de esa percepción sensorial. Y eso solamente se ve por medio de la fe. Por lo tanto, yo tengo una situación de una enfermedad, pues yo voy a caminar no en base a la percepción sensorial, que es el conocimiento, la información que yo he estado recibiendo de los médicos. Yo voy a caminar sobre una fe. Yo voy a creerle a Dios. El problema es que nosotros no queremos pagar un precio. Y tomamos el evangelio muy aliviano. Fíjense bien. Yo quiero explicarle que usted entienda. Hay 2 hombres en la cruz. La Biblia los identifica como 2 ladrones. Hay quien dice que uno era bueno y otro malo. Yo no sé eso. Yo sé que eran 2 ladrones. El único bueno allí era Cristo. Y hay 2 escenarios diferentes. Hay uno que estando crucificado juntamente, en vez de
reconocer al que está en el medio como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, comienza a reprocharlo. Si eres el Hijo de Dios, a que no te bajes de aquí. Entonces, este hombre, este ladrón, estaba utilizando su percepción sensorial, la información que había llegado a su mente, y con eso llegó a una conclusión: si tú eres el Hijo de Dios, vas a bajar de ahí. Por lo tanto, en esa actitud, él no vio el resultado a su favor, ni pudo conectarse con su destino, que en aquel momento era Cristo. Porque cuando usted vive en base a lo que usted sabe, conoce, que no es malo, pero en el momento difícil usted necesita estar conectado con Dios, para que Dios dicte el paso que tú vas a tomar y no cometas errores en el camino que luego terminen en desastres espirituales. Pues este hombre no lo reconoció. Y mire, hermano, nosotros la iglesia tenemos que aprender a ser más sensibles a la voz de Dios. No solamente a lo que predica el pastor, lo que predica el hermano. Yo considero que la palabra es infalible, es la que debe determinar los cambios que nosotros necesitamos hacer y los ajustes que nosotros necesitamos hacer para ser buenos cristianos. Porque de lo contrario, en vano hacemos lo que estamos haciendo en la iglesia. Este hombre, estando colgado, teniendo la oportunidad de salvarse, de poder encontrar una vida superior a la que estaba viviendo, no lo hizo por falta de activar lo que él tenía que activar, que era la fe en aquel que estaba en el centro. Sin embargo, el otro que está al lado lo censura y reconoce que el que está en medio era el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces, él no podía responder en base a una información recibida similar al otro que había recibido una información. Ahora, este ladrón reconoce por revelación que ya no está basado en un conocimiento simple y sencillo. Ahora él está viendo algo que no había ocurrido. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Y es ahí que la respuesta llega de parte del Señor. Dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando logramos conectarnos por medio de la fe a lo que Dios nos ha prometido, entonces vamos entendiendo que a pesar de lo que yo estoy viendo, a pesar de lo que yo estoy pasando en base a mi conocimiento, yo sé que por encima de mi vista, por encima de mi oído, por encima de mi tacto, mi gusto, mi olfato, de mi sentido, hay algo más poderoso en quien yo he creído. Que por medio de la fe, yo sé que Dios va a hacer algo que yo no puedo hacer. Yo sé que Dios va a cambiar lo que yo no puedo cambiar. Yo sé lo que Dios va a proveer lo que yo no puedo proveer. Solo por medio de la fe. Por lo tanto, este ladrón dice: yo no puedo cambiar este escenario. Yo voy a enfrentar la muerte. Lo lógico era tener miedo. Adán tuvo miedo enfrente de la sentencia de la muerte. Pero ahora este hombre no enfrenta el miedo, enfrenta la realidad por fe. Yo creo en el que está aquí. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Eso es terrible. ¿Cuántos alaban al Señor? Satanás hará lo que sea para que vivamos más de la percepción sensorial y no de la experiencia revelatoria. Él sabe que si nos mantiene viviendo solo por la percepción sensorial, nos engaña por el conocimiento, por tus capacidades. No, de esto sí yo sé. No, aquí sí es verdad que yo soy el cheche de la película, o la checha de la película. En asuntos espirituales las cosas cambian. Por ello el apóstol Pablo aconseja en 2 de Corintios capítulo 11 y verso 3, cuando Pablo aconseja dentro del contexto y la enseñanza, Pablo desarrolla un argumento, y dentro de lo que Pablo expresa nos debe de llamar la atención cuando dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo fue uno que habló mucho de lo que es la revelación, su experiencia con Dios, su experiencia por medio de la palabra del Señor. Porque cuando tú comienzas a vivir en base a tu sentido, en base a lo que sabes, el enemigo intenta de alguna forma engañarte utilizando lo mismo que tú conoces.
Por esa razón Job pasó los procesos que pasó. Por esa razón Asaf entonces cuando dice, yo estoy viendo esto, es como una injusticia, en vano he limpiado mi corazón. Pero llega el momento cuando Asaf dice, pero entrando al santuario de Dios comprendí el fin. Como profeta él entendió que cuando entraba a la presencia de Dios tenía que recibir revelación. La respuesta. La respuesta de Asaf solo vino por la fe. Y de esta forma él volvió en comunión con Dios. Porque Dios le reveló el misterio. Y le dijo lo que tenía que hacer. Por eso él llega a la conclusión. Dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así son los que dependen más de lo que ellos saben que de lo que Dios da. La revelación de Dios. Literalmente yo debo de experimentar a Dios, no solo en la expresión externa de adoración. Yo puedo adorar a Dios y bendecir a Dios y no conocerlo. Yo puedo aquí levantar la mano y no conocerlo. Yo puedo decir que soy cristiano, que guardo esto, que guardo aquello y que guardo ahí, y guarda más que el banco. Y no conozco a Dios. No conozco a Dios. Porque falta la experiencia personal que viene como producto de una relación con Dios. No en base a una información que es importante. La experiencia revelatoria viene como resultado de la palabra de Dios. De las promesas que hay aquí. Y aquí están los códigos, los secretos para entender y conocer quién es Dios. Por lo tanto, debo experimentar a Dios no solo en la expresión externa de adoración, sino también debo de experimentarlo en la motivación e inspiración interna que abra mi boca para alabar a Dios. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto, yo alabo a Dios no porque me digan que alabe a Dios. Yo alabo a Dios porque sé que en mi alabanza a Dios hay un secreto. Yo alabo a Dios porque sé que cada vez que yo alabo a Dios, yo muevo el trono de Dios. Yo alabo a Dios porque es un diseño establecido por Dios para que el pueblo pueda conectarse con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, yo alabo a Dios porque parte, inclusive fue parte del diseño del tabernáculo. Aquellos postes, aquellos pedestales que sostenían el tabernáculo de plata. Cuando el sacerdote entraba, los veía y simbolizaba alabanza, adoración. Por lo tanto, el sumo sacerdote entraba y entendía inmediatamente, pasaba por aquellos pedestales. Era el momento de adorar a Dios, de honrar a Dios. Por eso entonces pues Dios puede decir a través de la palabra del Señor, este pueblo de boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque le alaba simplemente porque es una información que ellos recibieron que simplemente deben de alabar a Dios. Pero los sumos sacerdotes no lo hacían en base a un conocimiento, sino en base a una experiencia que ellos sabían que era parte de su devoción. Que para poder entonces conectarse con el Creador, con el Dios del tabernáculo, era necesario entrar en esa devoción de alabanza. ¿Cuántos me están entendiendo? Por lo tanto, el cristianismo es mucho más de lo que nosotros estamos viendo. El cristianismo es algo que muchas veces desde la perspectiva humana no vemos, no entendemos. Pero al estar conectados con Dios, comenzamos a entender cómo es que Dios va moviendo las cosas, cómo las va posicionando, aunque nosotros no lo entendamos. Si no, algún día preguntémosles a Job, preguntémosles a Elías, preguntemos a estos hombres que pasaron por momentos adversos, pero nunca se desconectaron de Dios. Siempre estuvieron relacionados con Dios. Al final le podrían preguntar al apóstol Pablo, que pasó tantos sinsabores, tantas traiciones, tantas murmuraciones, tantas cosas en la vida, pero luego él decía, soy más que un vencedor. Porque Pablo entendía que no estaba en lo que él veía, sino en lo que él creía. Él conocía que Cristo siempre estaba presente. Él sabía que a pesar de su conocimiento, a pesar de la información que tenía, no era suficiente para enfrentar las cosas que él enfrentaba. Hacía falta algo sobrenatural que tomara control de la vida del destino de él, que él pudiera seguir caminando y aunque no entendiera lo que estaba viendo, estaba seguro de que Dios tenía control de todo.
Mi pregunta hoy a ustedes: ¿conocen ustedes ese Dios maravilloso? Porque al pasar del tiempo muchas veces ignoramos los elementos esenciales que se encuentran detrás de las actividades de fe. Y vivimos más en base al conocimiento humano, a las percepciones sensoriales, a la información. Que no es malo. Pero cuando hay alteración, cuando hay crisis, cuando las cosas no marchan en base a lo normal, ¿qué hacemos? Buscamos un libro, cualquiera. ¿Dónde están las instrucciones? Esto no estaba, esto estaba en letras pequeñas. Ni en letras pequeñas están. Son situaciones que suceden en nuestra vida, que solamente por medio de nuestra adoración y nuestra conexión con Dios vamos a entender. Entonces nos explica este principio que el apóstol Pablo, estando en una cárcel junto a Silas, amarrado, conectados a un cepo, estos hombres hacen algo de loco. Algo que muchos de nosotros no podemos hacer porque nos falta revelación. No me miren así. Pero ¿sabe por qué nos falta revelación? Yo no estoy hablando de algo nuevo. No estoy hablando de algo de la luna. Estoy hablando de la palabra. Nos falta fundamento bíblico. Pero fundamento bíblico. No un texto sacado por las greñas y puesto ahí. No. Un fundamento bíblico, en esencia. ¿Quién es Dios? El conocer ese Dios que conoció el pueblo hebreo. El conocerlo a través del tiempo. Que al día de hoy hay una devoción constante. Nos falta eso. Por eso el apóstol Pablo y Silas, estando en el cepo, pueden alabar a Dios. Pero estos son locos. Pero estos están en el cepo, en un lugar oscuro. Yo no sé cuántas ratas habían por allí, no sé. Y estos hombres le da con cantar. Alabar a Dios. Alabar a Dios. El secreto de la alabanza, amados hermanos, no solamente una alabanza de labios. Cuando sale del corazón, las cadenas se rompen. Los cepos se rompen. Las cárceles se abren. ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? Alaben a Dios de corazón. Cuando tú alabas a Dios y tú te conectas realmente con los principios bíblicos y tú entiendes, no es lo que yo piense, no es lo que yo sepa, no, es lo que Dios me está mostrando en medio de los problemas que nadie más entiende, ni yo mismo. Es Dios que te va diciendo y dictando: mira, vas a pasar por esto, pero no temas. Yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Eso no está escrito solamente para un tiempo. Claro, va aplicado este tiempo, pero estas palabras trascienden para que tú y yo nos abracemos de lo que pasó el pueblo y lo que Dios habló en una ocasión para beneficio del pueblo. La crisis no dicta nuestro destino, es la fe. Termino con esto. Podríamos hablar de un sinnúmero de personajes, pero quiero hablar de uno solo. El joven Isaac. Isaac, en el libro de Génesis, se vio obligado en una ocasión a salir de Beerseba a causa del hambre, con todos sus animales, con toda su familia. E Isaac salió de Beerseba rumbo a Egipto. Pero camino a Egipto, Dios se le revela. Diga conmigo, revelación. Y Dios le habla a Isaac y le dice: quédate en Gerar, no vaya a Egipto. Quédate en Gerar. Parecía cosa de loco, porque en Gerar estaban los filisteos con todo su apoyo, no, ¿cómo es? Con todas sus fuerzas, con todo su poder. Entonces era cosa ridícula. ¿Cómo yo voy a Gerar? Si Gerar está pasando lo mismo. De Beerseba salgo yo y yo tengo que alimentar. Eso es la lógica. Oye, eso es la percepción sensorial. Lo lógico para Isaac era pensar: pero si vengo huyendo del hambre, voy para Egipto, porque era costumbre del pueblo que cuando le daba hambre ir a Egipto, porque Egipto había comida. Y es fácil de caer en esa trampa
cuando como cayó Asa por un tiempo y pensamos que porque un pueblo o una persona está prosperando que está bien. No necesariamente. Y muchas luchas Dios tuvo con el pueblo de Israel porque cada vez en el desierto, o sea, cada vez que el pueblo tenía una experiencia negativa, querían volver a Egipto. Y en esta ocasión, Isaac iba camino a Egipto y Dios le dice, quédate en Gerar. Y en Gerar, él escuchando la voz de Dios, una vez Isaac entra y se queda en Gerar, lo primero que Isaac escucha es la voz de Dios. Y dentro de la crisis que había en Gerar, Dios se le revela a Isaac y le dice, y le confirma la promesa. Y es ahí que este joven comienza a entender que había un propósito de parte de Dios en su vida. Y entonces valió la pena entonces obedecerlo. Dios le dijo de esta forma, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Es un lugar que parecía imposible, pero Dios quiso que él se quedara allí. Es un lugar donde había un rey llamado Abimelech y junto a un ejército que dominaban aquel territorio. Allí Dios le dijo a Isaac, quédate aquí. Parecía algo de loco. Desde la perspectiva humana, la percepción sensorial crea inmediatamente unas conclusiones normales. Porque basado en los sentidos, 5 sentidos, usted tiene que decir, pero ¿qué yo voy a hacer aquí? Si aquí también hay hambre. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Si aquí están los filisteos, aquí está este hombre malvado que le robó los pozos a mi padre. Los tapó. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Pero él no. Inmediatamente él obedeció. Por eso es importante obedecer a Dios. ¿Cuántos obedecen a Dios? Si usted obedece a Dios hay resultados siempre buenos. Obedece a Dios, se queda allí. Y es allí donde entonces Isaac comienza a experimentar la manifestación de la gracia de Dios en su vida. Ahora, lo lógico era de que él también formara parte de los que estaban pasando hambre. Pero inmediatamente Isaac comienza a analizar un territorio árido. Era el lugar donde menos se podía producir alimento. Pero como Isaac obedeció a Dios y Isaac estaba entendiendo por revelación lo que Dios le había prometido, la Biblia dice que Isaac sembró en un lugar que parecía no iba a haber fruto. Pero cuando Dios nos dirige, cuando nosotros nos conectamos con Dios, no basado en el conocimiento humano, no basado en la percepción sensorial, en lo que nos dicta la mente, fracasaste, aquí caíste frito, aquí te van a matar, aquí te van a destruir, tú no vas para ningún lado, y aquello y lo otro, todo eso pasa por la mente. Y si el enemigo logra utilizar eso, comienza a cauterizar, comienza a ocupar nuestra mente y comienza a dictar tu destino basado en unos pensamientos que comienza a filtrar. Por eso el apóstol Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que el enemigo trabaja ahí, levanta fortaleza para hacerte pensar algo que no es. Pero cuando viene la revelación, la palabra, cuando la palabra entra, rompe las murallas, sometiendo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, a la palabra, al verbo, comenzamos a entender aquellas cosas que humanamente no entendemos. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque Dios me trajo aquí. ¿Por qué yo estoy predicando? Porque Dios me dio un ministerio de predicación. ¿Por qué yo estoy pasando por dificultades y pruebas? Cuando le sirvo a Dios, es parte del proceso en tu vida. Dios va a hacer algo más grande que eso. Tú y yo tenemos que entender esta realidad. Esta iglesia no es cualquier cosa. No podemos seguir jugando a bebés, ¿no? Duérmete, nene, que ahí viene el cuco. El cuco ya hace tiempo está corriendo por toda la tierra. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que comenzar a abrazarnos de ese Dios maravilloso. Isaac lo hizo. Dice que el terreno dio fruto 100 por 1. Fue tanta la bendición que Isaac recibió en el lugar árido, de poca posibilidad, que Abimelech se entera. Inmediatamente le quería quitar el territorio.
La historia es larga y no vamos a entrar en todo ella. La experiencia de Isaac fue una experiencia de gloria, manifestación. Lo que parecía cosa de loco. Isaac, creyéndole a Dios, vio la gloria del Señor. Hay ocasiones en que esto parece de loco. ¿Por qué perseverar cuando hay tanto golpe? ¿Por qué perseverar cuando hay tanto desprecio? ¿Por qué perseverar cuando hay tanta negación? ¿Por qué perseverar cuando no hay respuesta? Moisés se lo preguntó y tantos hombres se lo preguntaron. Es simplemente, hay una sola razón. Porque por medio de la revelación entendemos que estamos conectados con un destino que solamente Dios controla. Isaac entendió esto. Y en este lugar de crisis, Dios le confirmó el pacto. En este lugar de Gerar, Dios lo bendijo. A pesar de las oposiciones y a pesar de las probabilidades humanas. Aquí tú no vas a fracasar. Pues Dios dijo lo contrario. Aquí yo te voy a prosperar. Es más, este territorio va a ser tuyo. Una vez él ve esta manifestación en aquella tierra, dice que cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Y dice que se enriqueció, se hizo rico. Allí, yo creo en la riqueza de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo en el Dios que provee. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo creo en el Dios que te puede llegar un cheque cuando menos tú te lo pienses. Un amén por aquí, otro amén por aquí, otro amén por aquí. Yo creo en un Dios que mueve lo que tenga que mover a favor de sus hijos. Yo creo en un Dios que provee lo que sea necesario para bendecir a sus hijos cuando le somos fieles y cuando los dedicamos a Dios. Yo creo en un Dios que responde a la obediencia de un pueblo, de una iglesia, de un hermano, de una hermana. Cuando decimos, yo te sirvo a ti, prefiero servirte a ti que a cualquier otra cosa. Yo creo en todo lo que tú provees. Por lo tanto, cuando yo no veo algo, yo voy a caminar sobre eso, porque tú prometiste. Si tú me enviaste aquí, fue para algo. Si Dios te trajo aquí, es para algo. Si Dios te trajo a esta casa, fue para algo. Si no obedece eso, las consecuencias las vas a pagar tú y lo voy a pagar yo. 100 por 1. Y termino. Ahí no se quedó eso. Recibe la promesa, la confirmación de Dios en general. Dios lo prospera, lo hace rico en general. Pero ahora se levanta un Abimelech, basado en la percepción sensorial. Era entonces para salir corriendo. Pero ven acá, Dios me dijo que me quedara aquí. ¿Qué pasó? Causa y efecto. Asaf pensó que por los problemas y dificultades que le estaba pasando, que Dios no estaba presente. Humanamente hablando, percepción sensorial. Era profeta. Pero entrando al santuario de Dios, él comienza a ver el cielo abrir. A Abacú le pasó lo mismo. Abacú oraba y no veía a Dios. Y dice, pero aquí hay un problema, aquí Dios no está. ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estás, Dios? ¿Dónde tú estás? Hasta que entrando al santuario, él vio su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Fueron expresiones del profeta Habacuc, entendiendo que humanamente hablando, él no veía a Dios, pero Dios siempre estuvo presente. Que Dios en su momento se iba a revelar. Por eso él decía, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y luego decía, y allí estaba escondido tu poder. Porque desde la perspectiva del conocimiento humano no se podía ver a Dios. Usted no puede ver a Dios desde la perspectiva humana. Desde la percepción sensorial le puede fallar. Es importante la información que usted la reciba. Es importante mantener activo esos sentidos, 5 sentidos. Pero hay que someterlos a Dios. Porque de lo contrario el enemigo los trastorna. Y el enemigo te pone a pensar cosas que no existen. Por eso que una persona celosa o celoso ve cosas donde no hay. ¿Se fueron? Por eso que los celos están terribles. Especialmente los matrimonios. Cuando una mujer es celosa, un hombre es celoso, ve sombras negras donde no las hay. Porque el celo lo ciega, la ciega. Porque el enemigo toma control de tu mente y te muestra cosas que no existen. Alaba lo que vive. El diablo te hace pensar que la gente no te aman cuando en realidad te aman, pero te hace pensar lo contrario.
Eso te pasa cuando vives en base a una percepción sensorial. ¿Me están escuchando ustedes? Pero yo como creyente que vivo en el Espíritu, y usted que vivimos en el Espíritu que Dios nos regaló, yo veo a Luis Carraquillo, ven acá Luis. Yo veo a Luis Carraquillo, ven acá Luis. Yo veo a Luis Carraquillo y para romper todo paradigma y todo patrón del diablo que me pueda hacer pensar que Luis no se lleva conmigo, yo lo abrazo, varón, Dios te bendiga. Te bendiga, te quiero mucho, te amo. Y Luis me responde a mí y en mi espíritu, el Espíritu de Dios, me hace entender que lo que Luis está compartiendo conmigo es de Dios. Porque esto no viene en base a un conocimiento y trayectoria. Esto viene cuando hay una interacción, una relación. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que entender que somos, gracias varón, que somos responsables por romper paradigmas, formas, estilos de pensamiento, patrones de pensamiento que a veces atentan contra lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Tenemos que salir de ese patrón, de esa cultura. Vivimos en la cultura del reino, en la cultura donde Dios se manifiesta, donde Cristo es el rey, donde Él revela, Él camina, Él se desplaza como Él quiera, por medio de su presencia, por medio de su Espíritu Santo, que solamente el propósito, el fin es unir todas las cosas y convertirnos en el cuerpo místico de Jesucristo. Isaac se conectó a este principio. Le creyó a Dios, se mantuvo en Gerar, recibió una persecución leve, fue expulsado de aquella tierra, fue expulsado de allí. Ahí, ¿qué pasó? Si Dios me dijo que viniera aquí, ¿qué pasó? Fue expulsado. Pero él no era controlado por lo que había aprendido, por lo que veía. Él sabía que Dios le había hablado. Y él recordaba que Dios le dijo: esta tierra es tuya. Por lo tanto, él continuó y comenzó a descubrir pozos que habían sido tapados, pozos que su padre Abraham había descubierto, pozos de agua viva, porque los pozos en aquel tiempo eran importantes, porque los pozos eran donde se descubrían las aguas vivas, corrientes de aguas que eran oportunas para poder darle agua a los animales y al pueblo. En los tiempos hebreos, los tiempos de antes, siempre acampaban al lado de los ríos, al lado de cuerpos de aguas, precisamente por eso. En ocasiones no había canales ni sistema de irrigación o sistema de acueductos hechos. Por lo tanto, dependían de eso. En este caso, él dependía de conseguir agua. Y cada vez que este hombre, Isaac, escarbaba con sus hombres, escarbaba un pozo, encontraban agua. De corrientes de agua viva. O sea que estaba en movimiento. Y para no predicar de eso, simplemente usarlo como referencia, en 3 ocasiones, en 2 ocasiones, el rey malvado Abimelech le robó los pozos. El primero que le robó, se lo quitó. Después que él pasó el trabajo, y Isaac siguió caminando. Está bien, yo no voy a pelear contigo, sigo para adelante. Descubrió otro pozo, ahí agua. Otra vez, y vinieron y le quitaron el pozo. Y él dijo: ah, bien. Le puso nombre a cada uno de los pozos. Su experiencia a cada uno de ellos. Una experiencia en cada uno de los pozos, pero esta experiencia no lo detuvo. En cada experiencia él exalta a Dios. Porque él no vivía en base a una información, un conocimiento que estaba viendo con sus ojos. Él vivía con una promesa que había sobre él. En el tercero, descubre un pozo y en esta ocasión no hubo resistencia. Ahí él entendió que Jehová estaba presente en su vida. Y yo quiero concluir con esto. Cuando tú y yo aprendemos a vivir en fe, creyéndole a Dios, no amparado simplemente a lo que nos dicten, a lo que nos digan, a lo que vemos, sino en lo que Dios es, en lo que Dios prometió, nos arreguindamos de eso, pero con acción, con oración, con búsqueda, tu destino cambia por completo. Y la gente tiene que reconocerlo. Aun aquellos que una vez fueron tus enemigos, aun aquellos que aún hablaron mal de ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues yo confío que los que hablaron mal de mí algún día tengan que decir: ¿sabe qué? Es un hombre de Dios. Porque cuando Isaac no peleó con Abimelech, no discutió con ellos: ¿quiere el pozo? Quédate con él. ¿Quiere el otro? Quédate con él. Finalmente encontró otro y no pasó nada. Y luego Dios lo prosperó y lo siguió prosperando. Y déjeme decirle que estos pozos los encontró no en la llanura, sino en la orilla de la montaña, que era casi imposible.
Pero Dios estaba ahí. Y Dios provee de donde menos tú piensas. Y al final de la historia, concluyo, Abimelech tuvo que mandar a sus hombres a hablar con Isaac. Y le dijeron, mira, el rey quiere hablar contigo. Conmigo. Si él llega a accionar en base a lo que experimentó con Abimelech, le hubiese dicho que se vaya para el infierno. Que el diablo se lo lleve. ¿Qué conmigo? Si ese hombre ha sido un malvado, ¿para qué yo voy a hablar con él? No, que se lo lleve el diablo. Pero él no hizo eso. ¿Y cómo no? ¿Y sabe lo que hizo? Concluyo. Le dijo que venga el rey. Cuando el rey Abimelech vino, él mandó a preparar un banquete. Y el testimonio de este hombre Abimelech dijo, mira, ciertamente hoy hemos reconocido, le dijo el rey, que Dios está contigo. No podemos contigo. No podemos con ese Dios que está contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en respuesta a Isaac le sirvió un banquete para este hombre. Le sirvió una comida. Le sirvió el bien a cambio del mal. Y Dios lo prosperó. Y como evidencia de este acto, inmediatamente se sienta con el rey. Si usted lee la historia bíblica en Génesis, mientras ellos están terminando, ya despidiéndose, uno de los soldados o uno de los participantes del grupo de Isaac entró por la puerta y dice, Isaac, hemos encontrado otro pozo de agua viva. Así que cuando nosotros accionamos contrario a lo como piensa la gente, pagando bien por mal, Dios provee y te bendice a ti porque reconoce que tú estás conectado con Él y no con las circunstancias que te rodean. Hoy es el momento de nosotros reconocer esta realidad. No podemos vivir basado en lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos. Dios tiene un plan, un propósito en todo lo que nos pasa y tenemos que reconocer esta realidad. No podemos descartar a Dios de las circunstancias adversas que estemos pasando. Dios tiene control de todo. Como único lo vamos a entender, como único lo vamos a comprender es entrando a la presencia de Dios. Es buscando de Dios. El que no le guste orar, ore. El que no le guste ayunar, ayune. El que no le guste vigilar, vigile. Vamos a orar, vamos a clamar para que ustedes vean lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estemos sobre nuestros pies.